Me llamo Carlos, y esta fue la tercera vez que visité a mi abuelo y su ama de llaves en los barrios bajos de la Ciudad de México. Hace muchos años, cuando tenía apenas 8 años, la casa de mi abuelo es una vivienda cuadrada y sencilla de un solo piso, construida con ladrillos rojos y cemento viejo, situada junto a un camino de ladrillos grises lleno de grietas, con veredas de cemento a ambos lados. Casas similares, deterioradas y sombrías, se apiñan frente y al lado de la de mi abuelo, como fantasmas silenciosos bajo la luz tenue de la luna. Desde la puerta principal, mirando hacia la calle, a la derecha hay un muro de ladrillo rojo de 8 pies de altura, detrás del cual se alza una mansión gigantesca en forma de L, de 3 pisos, que recuerda al edificio del Álamo con sus arcos abiertos sin vidrio. Esa casa lleva años abandonada, y mis primos se colaron dentro, regresando con rostros pálidos tras un encuentro aterrador, una historia que presencié al seguirlos. Pero esa es otra cuenta. Una noche tardía, me desperté sobresaltado en la cama improvisada de Cots, como si una ráfaga de frío sobrenatural me hubiera arrancado de un sueño. Mis ojos se abrieron de par en par, completamente despierto, mirando hacia la ventana empañada donde la luz amarillenta de la farola se filtraba, proyectando manchas de agua como huellas de manos espectrales. Una urgencia inexplicable me invadió. Tenía que encontrar a mi hermano mayor, de 15 años, que solía vagar con sus primos geniales en la esquina izquierda del barrio, con el corazón latiendo desbocado. Abrí la puerta del cuarto, atravesé el pasillo oscuro como una tumba, y empujé la puerta principal sin cerrojo, saliendo a la vereda. El murmullo leve de la ciudad resonaba en el aire, pero las calles estaban desiertas. Solo las estrellas frías colgaban en el cielo. Sentí una mezcla de emoción y terror, y comencé a correr por el centro del camino de ladrillos, mis pies descalzos golpeando la piedra helada. Me acerqué a la tienda de la esquina donde mi hermano solía reunirse, pero estaba cerrada, como un ojo ciego en la oscuridad. Desorientado, di la vuelta y corrí de regreso hacia la casa de mi abuelo, pensando que quizás había ido hacia la derecha, pero al pasar la casa, un miedo sofocante me apretó el pecho. El muro de ladrillo rojo de la mansión maldita se alzaba a mi izquierda, como un aviso desde el más allá. El camino estaba tenuemente iluminado por una luz amarilla cálida de las farolas, pero las secciones oscuras entre ellas me helaron la espalda. La calle comenzaba a subir, y en la cima de la colina vi una figura inmóvil en el centro del camino. Mis ojos se ajustaron en la penumbra, y mi corazón se detuvo. Era un hombre alto, con un sombrero ancho y plano como el de un mariachi, su silueta negra como la noche hecha carne. Sus ojos rojos brillaban como brasas del infierno, clavándose en mí. Sentí una oleada de maldad, y juraría que me sonreía con dientes blancos reluciendo en la sombra. El pánico me invadió. Mis piernas temblaron, pero el instinto me hizo girar y correr desesperadamente hacia la casa de mi abuelo. Cerré la puerta de golpe. Salté a la cama, y tan pronto como mi cabeza tocó la almohada, el sueño me atrapó como una huida. Nunca le conté a mi familia sobre ese encuentro, temiendo arruinar la alegría de nuestra visita. Pero en mi interior, estoy seguro de que fue el diablo, el demonio bajo la forma de una sombra con sombrero, y al investigar después, descubrí que otros han visto una figura similar en noches oscuras, como si la maldición del Día de los Muertos aún persiguiera esos barrios bajos. Truyen Tiepteo. Me llamo Diego, y esta historia me lleva de regreso a México, a la casa de mi abuelo en los barrios bajos sofocantes de la Ciudad de México. Cuando tenía apenas 8 años, la casa de mi abuelo, hecha de ladrillos rojos y cemento áspero, se alza junto a un camino polvoriento al frente, con un patio trasero de unos 30-60 pies, rodeado por un muro de ladrillo sólido de 8 pies de altura, como una fortaleza que esconde secretos del más allá. Cada noche del Día de los Muertos, el aroma de las flores cempasúchil del altar de mi abuelo flotaba en el aire, pero la atmósfera de la casa siempre era pesada, como si almas atrapadas acecharan en las sombras. Una noche, mientras dormía en mi cama improvisada de cots en la parte delantera de la casa, me desperté de golpe, con el corazón latiendo desbocado, como si una ráfaga de frío sobrenatural me hubiera arrancado de un sueño. Una urgencia intensa me invadió. Quería jugar con mi bolsa de canicas, cuyos clics al chocar solían llenarme de alegría.
sin temor. Abrí la puerta del cuarto y caminé por el pasillo central que lleva al patio trasero, donde la oscuridad era densa como niebla de ultratumba. Había un patio trasero cubierto con un tejado de ladrillos y un pequeño excusado apartado de la casa. El patio estaba sumido en una negrura absoluta. Un silencio aterrador reinaba, ni un gallo cantaba desde el gallinero al fondo. Solo el viento silbaba a través de las grietas como susurros de espíritus malignos. La única luz provenía del patio de ladrillos, reflejándose en el suelo de cemento frío, proyectando sombras extrañas. Yo era el único despierto, y comencé a jugar con las canicas. El sonido de sus choques resonaba en el silencio, como una invitación desde la oscuridad. Pero al girarme para lanzar una canica hacia el patio trasero, fallé el tiro. La canica rodó rápidamente hacia la negrura impenetrable. Al levantar la vista, mi corazón se detuvo. 2 ojos rojos brillantes me miraban fijamente, flotando a pocos pies del suelo. Esos ojos tenían una forma demoníaca, resplandeciendo como llamas del infierno, exhalando una maldad que me erizó la piel. El pánico me consumió. Salté de inmediato y corrí desesperadamente hacia mi cuarto. Cerré la puerta de golpe y me lancé a la cama. Me cubrí con la sábana, temblando como hoja al viento, y el sueño me atrapó como una escapatoria de la pesadilla. No recuerdo si se lo conté a mis padres, pero el terror se grabó en mi alma. Nunca más salí al patio trasero de noche, convencido de que era el diablo, un espíritu maldito de las historias que mi abuelo narraba, vigilando ese lugar. Truyen Tiepteo. Me llamo Mateo, y esta es la primera de las historias de fantasmas que quiero contar. Cuando tenía unos 8 años, mi familia viajó desde Texas a México para visitar a mi abuelo, quien vivía con su ama de llaves en los barrios bajos sombríos de la Ciudad de México. Los días de visita fueron divertidos para un niño como yo, hasta que una noche tardía me desperté sobresaltado en mi cama improvisada de cots. La casa de cemento estaba helada, sumida en una oscuridad densa como una tumba abierta durante el Día de los Muertos, y el miedo me oprimía el corazón. Pero una urgencia extraña me invadió. Tenía que encontrar a mi hermano mayor, de 15 años, a quien admiraba. Mientras vagaba con sus primos geniales en la esquina izquierda del barrio, quería estar con él, aunque el temor me carcomía. Con piernas temblorosas, caminé por el único pasillo hacia la puerta principal. La abrí y salí a la vereda. El viento silbaba a través de las rendijas como susurros de almas, y el camino frente a mí se extendía en una penumbra opresiva, iluminado solo por la luz tenue del poste de la esquina. No había nadie, solo un silencio mortal reinaba. Miré a la izquierda, donde mi hermano solía reunirse, pero no lo vi. Entonces, mis ojos se desviaron a la derecha, frente a la casa de mi abuelo, donde un árbol pequeño y desnudo se alzaba solitario en la vereda. Mi corazón se detuvo al ver a un niño blanco como la luz, de unos 4 o 5 años, sentado en una rama, con una pierna colgando. No me miró, pero jugaba con un yoyo, y un resplandor frío emanaba de él, como la luna sobre un cementerio. El pánico me invadió. Giré y corrí desesperadamente de vuelta a la casa. Me lancé al cuarto, me acosté en el cots y me cubrí con la sábana, intentando borrar esa imagen. Lo escalofriante fue que mi cama estaba junto a la ventana, donde ese árbol se alzaba ominoso afuera. A la mañana siguiente, temblando, le conté a mi madre lo que había visto. Ella se lo dijo a mi padre, quien, con voz grave y melancólica, reveló: un niño murió jugando con su yoyo y cayó desde esa rama a la vereda justo ahí. Sus palabras fueron como una maldición, helándome la espalda, y supe que ese niño era un alma atrapada, regresando cada noche del Día de los Muertos a jugar en la oscuridad, esperando que alguien lo viera. Apreciable suscriptor, la siguiente historia llegó a mí por medio del protagonista, quien me platicó una de las leyendas que tienen en los altos de Jalisco con Zacatecas. Desconozco si esta leyenda se escuche por esos municipios, pero las experiencias que compartieron fueron tratadas de la manera más respetuosa para no ofender a quienes sean de dicha zona. Sin más, se comparte la historia como si fuera él mismo quien la relata. Soy originario del poblado de Cañadas de Obregón del estado de Jalisco. Mi nombre es Roberto, y quisiera contarles lo que nos pasó a mi mejor amigo Claudio y a mí hace algunos años cuando cursábamos la preparatoria.
Todo lo que les contaré fue en un lugar muy cercano a Tema Capulín. Cuando estudiaba la preparatoria, uno de mis mejores amigos comenzó a andar con una chica que estudiaba también en nuestra escuela. Ella era de un rancho llamado La Mesa. La veía de vez en cuando en la escuela y los fines de semana. Con el tiempo me comenzó a invitar para que lo acompañara hasta allá, debido a que le daba miedo el camino de regreso, sobre todo el sendero de terracería. No le vi nada de malo, pues yo también estaba quedando bien con otra chica de ese lugar. Nos trasladamos en el automóvil del papá de Claudio. Se trataba de un modelo algo anticuado, pero igual nos ayudaba para trasladarnos de un lugar a otro. No obstante, había una condición, la cual era que no regresáramos tan tarde. Tenía que haber luz suficiente para circular sobre la carretera desde el rancho hasta Cañadas de Obregón. Hoy en día, si uno circula de noche puede toparse con algún asaltante, pero en los tiempos de la secundaria y preparatoria se escuchaban más las historias de nahuales y brujas que uno se podía encontrar en la noche. Cierto fin de semana quedamos de ir a ver a las muchachas al rancho. Teníamos la intención de sacarlas a pasear a Cañadas de Obregón y regresar al día siguiente. Mi amigo, a quien responde al nombre de Claudio, me advirtió que el automóvil estaba fallando y no estaba muy convencido de realizar el viaje, el cual siempre nos llevaba cerca de 1 hora. Pero a fin de cuentas, logré convencerlo diciéndole que ya teníamos más de 15 días sin verlas, además que nunca nos había fallado el carro y ya lo habíamos tenido en peores condiciones. No obstante, Claudio me decía que ahora tenía un presentimiento extraño, por estar revisando el carro y asegurarnos de llevar todo con nosotros. Salimos un poco tarde de Cañadas de Obregón. Todo iba bien, hasta que atravesábamos el prado de Tema Capulín y el carro comenzó a forcejear un poco. Tuvimos una oportunidad de regresarnos, pero decidimos seguir el rumbo, y justo en el tramo de terracería notamos que el carro se comenzó a calentar, así que nos detuvimos un poco y le echamos el agua potable que traíamos para nosotros, y una vez resuelto el problema, seguimos hacia el rancho. Nos dimos cuenta de que se estaba nublando y que comenzó a llover fuerte, y por ir más despacio, el carro se calentó más rápido, así que no tuvimos de otra más que esperar a que se enfriara y que se detuviera la lluvia. Claudio se orilló para no obstruir el camino, pero con esas condiciones de clima lo más probable es que no pasara nadie en lo que restara del día. No suele ser una ruta muy transitada. Allí nos dieron las 6 de la tarde y comenzaba a oscurecer. La lluvia se había quitado. Aún seguía chispeando un poco y dejó una densa neblina y un frío terrible. Ya nos faltaba poco para llegar al rancho, y al querer encender el automóvil ya no sirvió. Así que nos quedamos unos minutos en pensando qué podíamos hacer para llegar con las muchachas. Aún así seguimos intentando que el auto prendiera, pero terminó por ahogarse. Decidí comentarle a Claudio lo mejor que podríamos hacer en ese momento era llegar caminando al rancho. Era la mejor opción que teníamos en ese momento. La idea es que nos dieran cobijo por esa noche y a la mañana siguiente regresaríamos a arreglarlo. A Claudio le pareció algo arriesgado. Aquel sendero de terracería siempre le daba miedo. En varias ocasiones me llegó a platicar que mientras manejaba podía ver enormes perros negros corriendo y trepando árboles. Pero en cierto modo corríamos más riesgos si nos quedábamos en el automóvil y que llegara alguien y nos asaltara. Claudio no tuvo otra opción más que aceptar mi propuesta. De esa manera dejamos el vehículo solo y nos encaminamos al rancho. De la cajuela sacamos un par de linternas pequeñas. Una ya se le estaba agotando la batería, mientras que a la otra se apagaba cuando quería. Hicimos algunos cálculos mentales y por la distancia en la que estábamos hasta el rancho, no nos debía llevar más de 2 horas en llegar. Contemplando que el piso estaba mojado y sin poder ver bien por dónde caminábamos. Aún así, desde mi teléfono intenté llamar al rancho para que nos recogieran, pero en esa zona jamás había tenido señal. Siempre fue raro que al ingresar al sendero la señal se perdía. Siempre procuramos seguir por el sendero por si llegaba otro automóvil y que nos pudiera llevar, pero había partes del camino en el que nos teníamos que desviar un poco por lo inundado que se encontraba e internarnos en el bosque. A mí me preocupaba Claudio. Lo veía bastante nervioso y se la pasaba golpeando la linterna para que encendiera, y a cualquier ruido que escuchaba se ponía un poco histérico. Aún así, las cosas se mantenían tranquilas sin nada en especial, hasta que a mitad del sendero vimos a una persona de pie. Nos detuvimos a varios metros de aquella persona. Notamos que usaba una gabardina de color negro y su rostro estaba cubierto por una capucha y se mantenía inmóvil.
Conforme pasábamos frente a esa persona, me di cuenta de que se trataba de una mujer. En voz muy baja, mencionaba unas que no comprendí. Solo le dijimos con permiso, y pasamos de largo, y a los pocos pasos de darle la espalda, nos gritó algo con una voz ronca y áspera. «Salgan de mis territorios». Apresuramos el paso para alejarnos de ella, y después de un minuto de estar corriendo, Claudio miró para atrás, para asegurarse si nos estaba siguiendo. Le pregunté si él sabía qué fue aquello, pero me dijo que no tenía ni idea. Pocos minutos después de habernos encontrado con aquella mujer, la linterna de Claudio empezó a fallar. Intentamos intercalar baterías con la mía, pero ya ni una de las dos funcionaba. Así que le di mi teléfono celular para que utilizara la linterna y pudiera ver por dónde pisaba. No le quedaba mucha batería, así que le sugerí que siguiera mis pasos. Llegamos a un punto en el que el agua se acumuló bastante en una parte del camino que no nos dejaba pasar, así que tuvimos que adentrarnos al bosque una vez más y buscar otro camino. En este punto es donde las cosas se complicaron. No era sencillo caminar entre los árboles con la densa neblina y linternas poco eficientes. Claudio tuvo que ponerse al frente con mi celular, pues alumbraba más por donde fuéramos. La temperatura descendió aún más, y aunque trajera una chamarra muy abrigadora, me encontraba temblando de frío. En eso Claudio se detuvo. Pensé que había escuchado algo. Era como si buscara algo entre los árboles y el terreno. De pronto se dio la vuelta para decirme que definitivamente no tenía ni idea de dónde nos encontrábamos. Yo me molesté y le dije muy enojado que lo estaba siguiendo porque tenía la mejor linterna. La mía se apagaba en cualquier momento y al celular le quedaban escasos minutos de batería. Traté de ubicarnos donde nos encontrábamos, pero era inútil. A donde apuntara solo veía árboles y la neblina no me dejaba ver más. Tomé una vara del piso y la lancé lejos. En eso se escuchó el crujido de las hojas secas y entre la neblina un sonido familiar que nos decía: «Salgan de mis territorios». A esta vez lo dijo molesta y gritando. Me di cuenta de que Claudio se estaba alterando, y antes de que se echara a correr y lo perdiera de vista, le pedí que me disculpara por haberme comportado de esa manera. Yo también tenía miedo, pero no podía demostrárselo. Así que le dije que era mejor que camináramos y diéramos con el sendero con mi linterna, pero que esta vez se mantuviera detrás mío. Revisé la batería del celular y solo me quedaba un 8%, y eran ya cerca de las 9 de la noche. Preparé una alarma a las 9:30 para usar el celular en ese momento y buscar señal. Nuevamente la voz de aquella mujer se escuchó muy cerca de nosotros, y mejor nos dispusimos a caminar rápido. Conforme avanzábamos pude escuchar que cerca de nosotros las hojas secas de los árboles crujían porque se acercaban a nosotros. Recordé que en esa zona era común ver lobos, y eso era a lo que yo más le tenía miedo. Por fortuna se escuchó el sonido de agua. Claudio me comentó que era muy probable que estuviéramos cerca de donde se inundó. Pero cuando llegamos me di cuenta de que era el manantial de donde se abastecía el balneario que estaba cerca. Eso era algo bueno y malo a la vez, pues podíamos pedir ayuda al velador y quedarnos con él hasta que amaneciera, y malo debido a que en lugar de avanzar, retrocedimos por muchos metros. De repente el sonido de las hojas quebrándose se escuchó muy cerca de nosotros. Levanté la linterna para ver qué era, y pude ver que alguien nos observaba detrás de un árbol. Me quedé inmóvil por unos segundos, y aquella persona se escondió. Me acerqué lentamente, pero Claudio me detuvo y me señaló a nuestras espaldas. Pude darme cuenta de que se encontraban más personas que nos vigilaban y se mantenían detrás de los árboles. No se me ocurrió otra cosa más que gritarles y decirles que no teníamos nada en contra de ellos y que mejor nos dejaran en paz. Los ruidos se incrementaron y pude ver la pierna de una persona que se movía detrás de un pino y éste se comenzó a sacudir. Apunté hacia arriba y en lo más alto se encontraba algo. Pensé que era una persona, pero sus ojos brillaron como dos esferas grandes. Se mantenía agarrado del tronco del pino con solo una de sus garras y luego aulló igual que un lobo. Detrás de nosotros los ruidos se incrementaron. Nos atacarían en cualquier momento, así que metí mi mano a la chamarra y le entregué el celular a Claudio. Lo miré y le dije: «Corre». En cuanto le dije, salimos disparados a diferentes caminos. Yo no sabía por dónde iba yo, y menos por dónde se encontraba Claudio. Pero era seguro que detrás de mí algo me estaba persiguiendo. Sentía que mi cuerpo ya no me daba para más cuando logré distinguir el balneario, así que me dirigí corriendo hacia allá para pedir ayuda.
Cuando llegué me di cuenta de que ya no me seguían. Apenas si podía respirar de lo agitado que me encontraba. La cabeza me palpitaba con fuerza. A Claudio no lo veía por ningún lado, así que aproveché para buscar a algún vigilante o alguien que estuviera en la casa que estaba cerca del balneario para pedir ayuda. Pero todo se encontraba en completo abandono. Las albercas estaban con muy poca agua, la cual pertenecía a la lluvia que había caído hace horas. No había nadie, y menos un velador. Y entonces vi un destello de luz proveniente de una casita. Aliviado me dirigí hacia ella, y mientras lo hacía gritaba por ayuda, y en eso se abrió la puerta, y detrás de ella se encontraba la mujer que vimos hace rato a mitad del sendero. Yo me detuve y guardé silencio. Esa mujer no me quitaba la mirada de encima. Casi podía sentir que con solo la mirada podía ver hasta mi alma. Tuve la intención de echarme para atrás, pero en eso de la casa salió un enorme perro de color negro, y no se trataba de cualquiera. Era un enorme Xoloitzcuintle. El perro se acercó a mí y me comenzó a oler. Yo intenté alejarme, pero era inevitable que en cualquier momento me alcanzara y me mordiera. Así que le dije a la señora que solo queríamos salir de allí. Pero quien me contestó fue el perro, diciéndome que no hablara. Yo me quedé pasmado. Sonó igual a la voz de un hombre. Se metió a la casa y en unos segundos un hombre ya de tercera edad se asomó. No traía ropa y no le importaba. Le dijo a la señora que yo era uno de los que se había internado al bosque. La señora nunca me quitó la mirada de encima, así que me pidió que ingresara a la pequeña casa. Yo le comenté que tenía que buscar a mi amigo todavía y le prometí nuevamente que nos iríamos lejos y no nos volvería a ver. Sabía dónde estábamos y podíamos regresar al sendero. Pero detrás mío se escuchó que alguien caminaba hacia donde yo estaba. Se trataba de Claudio, a quien dos personas de piel morena y también sin ropa lo tenían agarrado del cuello y brazos. Lo empujaron a donde me encontraba yo. Nuevamente la señora nos pidió que entráramos a la casa. No tuvimos otra opción más que obedecer. Ahí adentro no se sentía tan helado como afuera. El anciano se puso una camisa y un pantalón deportivo y se mantuvo descalzo. La señora cerró la puerta y nos pidió que solo le respondiéramos a lo que ella preguntaba. Nos preguntó quiénes éramos, a dónde estábamos dirigiéndonos y con quién íbamos. Después de que le contesté todo, me preguntó por dónde se encontraba el vehículo que dejamos estacionado. Nos dio indicaciones de cómo llegar a él. De hecho, nos encontrábamos bastante cerca. Al parecer solo caminamos en un enorme círculo. Abrió la puerta y chifló. Entró otro perro negro y nos dijo que uno de sus nahuales nos acompañaría hasta llegar al vehículo. Los dos accedidos sin negarnos a lo que nos dijo, y antes partir le agradecí a la señora. Pero no me respondió. El perro caminaba por delante mientras que nosotros dos en silencio detrás de él. Apenas, y lo veíamos andar entre la niebla y la oscuridad. Alcanzamos a ver el automóvil donde lo dejamos. El nahual se quedó sentado mientras que nosotros lo dejamos atrás. Le di las gracias y nos metimos al automóvil. Logramos encenderlo al primer arranque y emprendimos camino de vuelta a Cañadas de Obregón. Todo el camino nos mantuvimos en silencio, y cuando llegamos a mi casa, antes de bajarme del automóvil, le dije que ya no quería ir hasta allá. Terminaría mi relación con aquella chica. Desde ese día le tengo un gran respeto a ese sendero. He vuelto a pasar por allí solo en contadas ocasiones y solo de día. A mi amigo Claudio terminaron castigándole el automóvil de por vida y también terminó con su chica. Han pasado varios años y cuando llueve por las noches y en la mañana hay un banco de niebla. No salgo de mi casa debido al trauma que adquirí por eso.